Diego Sabanés es el guionista y productor argentino de la serie española Cero, la revista que sacó del armario a un país, que se estrena hoy en una plataforma de streaming y que saca a la luz la historia de la primera publicación en España de temática abiertamente homosexual al cumplirse 25 años de su aparición. Estamos en vivo en GPS Audiovisual Radio, nosotros desde Buenos Aires, Diego Sabanés pasada la medianoche del miércoles desde España. ¿Cómo llegaste a Cero, al origen de esta historia? Bueno, mira, es muy curioso. Yo estoy acá ahora desarrollando un proyecto de ficción en el programa de residencias que tiene la Academia de Cine y lo conozco desde hace muchos años a Damián Einstein, que es otro argentino que vive acá también desde hace muchos años, que tiene una productora dedicada a hacer documentales de temática social vinculados con el deporte, generalmente para ESPN. Y yo tenía por otro lado también una intención de hacer un documental sobre una historia que me habían contado bastante particular. Lo hablé con él. Él por otro lado venía interesado junto con Mario Suárez, que somos un poco los tres que hemos sacado adelante este proyecto, en hacer un documental sobre esta revista, que era una historia que tocaba el otro tema que yo también quería abordar. Entonces al final, bueno, unimos fuerzas, esto que esta palabra tan de moda ahora, las sinergias, ¿no? Sí. Y hemos sacado adelante este proyecto porque, bueno, Mario es un periodista que trabajó en esta revista de la que estamos hablando. Esta revista ya no existe. Se editó en España entre el año 98 y el año 2009. Y un poco la idea es que aquí ahora en España se están discutiendo mucho por una cuestión de alianzas políticas, se están cuestionando ciertos derechos civiles que habían sido conquistados 15, 20 años atrás. Y de pronto ciertas tendencias, digamos, ciertos grupos, ciertos sectores están cuestionando y planteando determinados recortes en derechos conquistados. Entonces nos pareció oportuno retratar la historia de esta revista que había luchado por esos derechos, porque era una manera de actualizar de nuevo el debate sobre las cuestiones de fondo. ¿Me explico? O sea, que en realidad Ujú. el documental es sobre la revista, pero sobre todo para poder poner otra vez ciertos temas sobre la mesa. Claro, traer al presente un tema que lamentablemente sigue vigente, ¿no? A partir de las políticas que van asumiendo los gobiernos en los países hoy día, ¿no? ¿Cómo Sí, cierto? porque bueno, siempre hay sectores obviamente te pasa en todas partes, ¿no? No, Sí, no es un sí. problema específico español, que por ahí no ven con buenos ojos determinadas conquistas sociales, ¿no? En el fondo de lo que se trata creo que es de hacer una sociedad que incluya una mayor diversidad en todos los aspectos. En este caso estamos hablando de diversidad sexual, diversidad de género, etcétera, pero esto perfectamente es extrapolable a otro tipo de derechos y de conquistas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se articula el guión a partir del concepto del documental? Digo, en el que cada testimonio te plantea que puede cambiar el eje narrativo. Sí, fue un poco una locura. Esto fue un proyecto que llevó casi 2 años y partimos de entrevistar en dos grandes ejes, digamos. Por un lado teníamos el equipo, el staff que había hecho la revista, su fundador, bueno, periodistas, el fotógrafo de las principales producciones de fotos, porque es una revista muy visual, digamos, con un tipo de imagen muy colorida, muy pop, que llamaba mucho la atención. Y por otro lado teníamos a personajes famosos que habían aparecido en sus portadas, porque digamos que la revista tenía una estrategia que era poner en la portada personajes muy conocidos aquí en España de diferentes disciplinas, en principio, vamos a decir, del campo artístico, o si se quiere, de la farándula, pero luego eso se fue extendiendo también a instituciones, ¿no? Entonces, lo que lograba la revista al poner estos personajes famosos en la tapa, hablando muy abiertamente de sus historias, en el sentido de su orientación sexual, sus apetencias, vamos a decir, y también sus propias historias respecto a su identidad, era instalar ese debate en la sociedad porque muchos otros medios se hacían eco de estas declaraciones. No, esto es una estrategia que en realidad empezó a hacerse antes en Estados Unidos. En Estados Unidos se lo conoce como coming out, una expresión en inglés que aquí en España se traduce como salir del armario, ¿no? Que es Sí, como una salir del metáfora. closet, claro. Claro, salir del closet, etcétera. Pero bueno, esto era algo muy de los años 90 en muchos países
y aquí se hizo a partir de fines de los 90. Con Damián, el director que también es argentino, hablamos de si en Argentina había existido algo parecido a esto. Estuvimos investigando un poco, hubo un par de revistas, pero creo que no tuvieron el impacto que en España tuvo esta revista que se llamaba Cero con Z Con Z, y sí. que realmente en su momento tenía una tirada de muchísimos ejemplares y sobre todo generaba mucho eco en otros medios, ¿no? Ujú, exactamente, Entonces, sí. perdón, volviendo a tu pregunta, que no te contesté, discúlpame que me fui por las ramas, es que lo que nosotros hicimos fue focalizar ciertos temas que nos parecía interesantes tocar, que algunos tenían que ver con la historia de la revista y otros con estos temas, digamos, más contemporáneos, digamos, o que siguen vigentes, y por otro, la historia de esos protagonistas de las portadas y de la gente también que leía la revista, porque una de las historias más interesantes que tenemos es justamente la de un chico adolescente que compraba la revista y mandó una carta y demás y apareció en una producción y eso generó que otros adolescentes de ciudades pequeñas, de pueblos, de distintas partes de España, le escribieran algunos a la redacción, entonces él publicó un anuncio, empezó a cartearse con otros adolescentes y tiene guardadas todas esas cartas donde ellos se contaban esos problemas que no tenían con quién hablar. Y esa es una de las historias que está contenida en este documental. En- Entonces, el documental es como un hilo narrativo, vamos a decir, polifónico, o sea, sí. varias personas que van enhebrando testimonios y cada tanto hay ciertos temas que se despliegan, que son como pequeñas películas adentro del propio documental. Son dos capítulos de una hora cada uno. Ajá. ¿Hay algún otro documental en marcha o vas a tomar la escritura? Porque vos te movés en varios frentes. Sí, yo creo que como todos los que trabajamos en este medio, vos lo sabés perfectamente, es muy difícil hoy en día tener todas las fichas en un único casillero, ¿no? Es como que Ujú, tenemos que ir poniendo nuestras fichas en distintos lados y todos vamos colaborando en proyectos de otros, desarrollando proyectos propios. Además, uno muchas veces empieza a armar proyectos y los pone a circular y no todos esos proyectos se concretan. mm, Entonces, hay que tener trabajar como en varios pentagramas paralelos porque nunca sabes dónde vas a dar la nota adecuada, la nota afinada. Yo en este momento estoy desarrollando con una actriz catalana, Vicenta Andongo, una serie de ficción que toca de alguna manera este tema de la diversidad, pero no específicamente la diversidad sexual, como el caso de este documental sobre la revista Cero, sino sobre la diversidad familiar, es decir, lo que se solía llamar hasta hace poco los nuevos modelos de familia, ¿no? ujú, O nuevas formas de vínculo que se empiezan a dar cada vez de manera más presente en nuestra sociedad y que por ahí escapan a lo que tradicionalmente, no sé, 30, 40 años atrás, respondía a la idea de familia, ¿no? Hoy en sí. día la familia es un término mucho más flexible que compone, digamos, muchas posibilidades distintas y estamos trabajando en un proyecto sobre ese tema, pero eso es ficción. Lo que pasa es que sí hicimos también una investigación bastante grande. Así que en realidad este último año, sobre todo, yo estaba compaginando las dos cosas. Por Ujú, momentos estaba trabajando codo a codo, digamos, con mis compañeros del documental, haciendo entrevistas, conociendo muchas historias, pues la verdad que lo que tiene de lindo hacer un documental de este tipo, vamos a decir que es un documental de corte claramente periodístico, es que uno va conociendo personas que se abren y te cuentan su historia, que a veces tiene que ver con cuestiones profesionales, pero que siempre, sobre todo porque esta revista también era un proyecto muy personal, ¿no? De quienes la sacaron adelante. Y esas historias están llenas de personajes, de anécdotas, y de otras de giros historias. inesperados. Y de otras Claro, y entonces historias, claro. son Sí, sí, materiales que son muy sí, parecidos a la ficción en ese sentido. Por sí. eso a mí me gusta. Y en este caso, además, había muchos temas muy interesantes para tratar y para abordar, e incluso para cuestionar a la propia revista desde cierta perspectiva más moderna, que eso creo que es lo más cercana en el tiempo. Creo que eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno hace un documental es ver qué temas, no, más allá de cuál es el objeto del documental, es qué temas te permite abordar ese objeto. Diego Sabanés, muchísimas gracias por este contacto con GPS Audiovisual Radio en este momento de tu trasnoche española.